Sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros ni más ni menos que la entrega número 9 de la colección Cuentos Inspiradores. Una serie de cuentos que de verdad creo que os están gustando muchísimo. Incluso hay muchas personas que me están diciendo que les entran ganas de llorar y todo después de escuchar el cuento y sobre todo después de aprender esas enseñanzas que siempre nos dejan estos fabulosos cuentos. Recordar que ya tenéis subido aquí al canal 9 entregas, entre las cuales quiero destacar la última que se titula Actitud. También tenéis Reconciliación o Comunicación. También tenéis un vídeo sobre la pasión, la comparación, el arrepentimiento, la igualdad y la autenticidad. Son cuentos, como siempre, un cuento con grandes valores y al final me posiciono aquí otra vez delante de vosotros y vuelvo a compartir las frases que creo yo más significativas del relato. ¿Y hoy qué os traigo? Hoy, como habréis visto ya en la miniatura, que aquí la vuelvo a traer, ¡cling!, os traigo un cuento donde hablaremos del valor de la generosidad. Bien, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por darme vuestro cariño. Recordad, si os gusta, dejarme vuestro like, vuestro comentario, que siempre es bienvenido y que me encanta leer. Y al final del vídeo nos vemos, os leo las frases y nos despedimos. Y sin más dilación, comencemos. Generosidad. En ocasiones olvidamos que la vida es como una gran caverna vacía, donde el eco de nuestros actos regresa a nosotros amplificado. Si no por altruismo, uno debe actuar bondadosamente por egoísmo, por la alegría que le provoca. Un simple acto de bondad puede iluminar dos vidas, la del que da y la del que recibe. Recibir, del verbo dar. En aquel momento el anciano exclamó con lágrimas en los ojos: ¡Que vivan los necios que inventaron la generosidad! 2 semanas antes. Esta historia comienza con los padres de Vinod, humildes campesinos de la India profunda. Apenas tenían dinero para subsistir, vivían en la pobreza, pero alejados de la miseria de las ciudades. Trabajaban en los cultivos de arroz al servicio de los hacendados portugueses y malvivían en una chabola al sur de Karnataka. Los años pasaban entre las lluvias del monzón y las tardes sofocantes plagadas de mosquitos, hasta que una noche de verano sobrevino la tormenta y arrasó con todo a su paso. Se desbordaron los cauces y la riada inundó los campos, las calles y los pueblos. Vinod, junto a otros sobrevivientes, se encaramó a las palmeras y luego saltó a un techo de paja que sobresalía como un islote sobre el agua, donde esperó a ser rescatado. Al amanecer, sus abuelos llegaron remando sobre una barcaza. Cuando el agua se secó, no quedaba nada más que lodazal y escombros. La tierra había engullido los cuerpos de sus padres. El abuelo de Vinod tenía un pequeño puesto ambulante de verduras, pero en los últimos meses había enfermado de gota y apenas podía moverse, mucho menos trabajar. No tenían dinero y había que comer todos los días. Al viejo solo le quedaba vender el collar de oro que recibiera con la dote de su esposa. Aquella pareja de ancianos tenía ante sí la espinosa tesitura de escoger entre pagar los medicamentos para el viejo o enviar a su nieto al colegio con el pago que recibieran. Y aunque ambos sabían que sería una insensatez perder 2 manos pequeñas y laboriosas para arar el campo, la decisión fue clara. 3 semanas después, abuela y nieto marcharon a la gran ciudad
a inscribir a Vinod en la Escuela Central de St. John, la más prestigiosa del sur de la India. Vinod sonreía de contento. Era la primera vez que pisaba Bangalore y se sentía atraído por la gente que pasaba, los zumbantes autorrickshaws y los decrépitos edificios oficiales. A la abuela le complacía ver aquel brillo en la mirada de su nieto. De camino le compró un tentempié de un puesto ambulante y aunque ella también tenía hambre, se sació con ver al niño satisfecho. Luego se dirigieron a la administración y solicitaron los impresos. Cuando llegó la hora de pagar la inscripción, la abuela contó sus ahorros y descubrió que no tenía el dinero suficiente. Asustada, la vieja irrumpió en la oficina del director del colegio y le relató su desgracia entre lágrimas. Pero él los despidió ante la puerta con malas palabras. Una de las profesoras, una joven con gafas y sari de seda brillante, asistía a la escena con gesto conmovido, pero nada podía hacer y permaneció en silencio. Vinod y su abuela fueron expulsados como dos mendigos. Aturdida, la anciana avanzó unos minutos sin rumbo ni propósito, mirando las calles con desamparo, perdidos como estaban entre la muchedumbre. Vinod, nervioso, comenzó a llorar y se abrazó a las caderas de su abuela buscando refugio. ¿Cómo podía saber que ella lloraba también? Los adultos no son más que niños con pasado igual de indefensos. Ambos se miraron con ojos aguados. «Quiero estudiar, abuela, y algún día ser médico para curar al abuelo», balbuceó él. La anciana miró a su nieto con profunda desazón. Habría querido un futuro diferente para su niño, alejado del sufrimiento y el sudor del campo, de la intemperie y la merced del tiempo. Pero a pesar de cuanto había trabajado toda su vida, no tenía nada para él, solo había enriquecido a otros. Quizá el próximo año la cosecha sea mejor y puedas venir a estudiar para ser una gran persona. Vinod miró a su abuela pensativo y agarrándola de la mano, la guió pesaroso. La responsabilidad había ensombrecido su rostro, como si hubiera crecido en apenas un instante. En aquel momento se acercó por detrás una joven con gafas y sari de seda brillante y les cortó el paso ofreciéndoles una nota. ¿Qué pretendía? La abuela de Vinod la miró confusa y dudó en tomar el papel, pero la joven insistía con una sonrisa generosa. Al fin cogió la hoja con timidez y cuando la desplegó dejó escapar un gemido. La anciana releyó varias veces el contenido sin creer lo que veían sus ojos. ¿Por qué?, se preguntó abrumada. Levantó la mirada y sus lágrimas cayeron desbordadas por la emoción. No sabía cómo interpretar aquel gesto. «No podemos aceptarlo. No hay razón para que pague la matrícula de mi nieto», rechazó asustada. «Por favor, insisto», dijo la mujer, que no era otra que la profesora que había asistido a la escena en el despacho del director. Pareció dudar unos instantes, pero al final le confesó el motivo que la impulsaba a actuar de aquel modo. «Cuando tenía 9 años, vivía en un barrio de chabolas y mi destino era ser una buscavidas», reveló. «Sabía que al igual que mis padres, acabaría como mano de obra esclava para las fábricas textiles del sur. Un día me escapé de casa y fui a la escuela para rogarles que me dejasen estudiar. Algunos niños se rieron de mí y me empujaron al salir. No tenía dinero. Me caí en el patio agobiada por la vergüenza y me levanté humillada. Había entonces un campesino que vendía verduras en un puesto ambulante y vio todo cuanto había pasado. Cubrió su género con un trapo y se acercó para consolarme. Luego, agarrándome de la mano, entró en el colegio y pagó mi matrícula. ¿Puede creerlo? Nunca había visto a ese hombre, nunca le pregunté su nombre y tampoco tuve la oportunidad de darle las gracias. Tragó saliva, ahogada por la emoción. Pero nunca me he olvidado de él, el hombre que vio una injusticia y luchó contra ella. La anciana escuchó aquella historia y asintió en silencio. ¿Puede al menos darme su dirección?, dijo conmovida. «Déjeme devolverle su ayuda cuando tenga el dinero». La mujer aceptó y escribió los datos en una nota que sacó de su bolsillo.
Luego, agachándose, se la entregó a Vinod. «Prométeme algo, ¿vale?», le susurró con una sonrisa. «Un día, cuando puedas ayudar a alguien, lo harás». Vinod asintió con ojos vidriosos. «¿Puedo saber su nombre, señora?», preguntó la anciana cuando la profesora se incorporó. «Yo soy una mujer que vio una injusticia y luchó contra ella». Sonrió y en aquel breve instante fue Sawai. Cuando Vinod y su abuela volvieron al pueblo después de 4 horas en tren, se sentían dichosos. En una semana, Vinod iría a vivir a la gran ciudad. Entraron en la casa con gran alboroto y Babá los miró con extrañeza. Tumbado en su camastro, ya apenas le respondían las piernas. Vinod se acercó corriendo hacia él y le entregó las medicinas. «Mira lo que hemos traído para ti, abuelo». El anciano miró confuso aquellos remedios tan caros. «¿Acaso no has matriculado al niño?», preguntó asustado a su esposa. La anciana le explicó la escena que había tenido lugar aquella mañana y su encuentro con la joven caritativa. De un salto, Vinod se tumbó junto al abuelo y le plantó un beso en la mejilla mientras le entregaba un papel. «Me dio esta nota, babá». El abuelo miró aquel papel floreado y por algún extraño motivo le recordó a una hoja parecida que había tenido en sus manos muchos años atrás. Un día cualquiera, cuando ayudó a una niña que no tenía para pagar la matrícula de la escuela. La había acompañado hasta los suburbios y le había dado el dinero que tenía a su madre. Ella le había implorado que escribiera su dirección en un papel floreado que había sobre su mesa para devolverle algún día cuanto le debía. Él lo había hecho y se la había entregado. Qué extraño recordar aquel instante. 20 años después de aquel incidente, cuando Babá abrió la nota, se encontró con una frase envejecida a través del tiempo. Un simple acto de bondad puede iluminar 2 vidas, la del que da y la del que recibe. Babá se sonrió ante aquel papel amarillento. Era su letra, eran sus palabras. Nunca les reveló quién era. Y hoy, 20 años después, aquella niña a quien le había pagado la matrícula era la profesora que le había devuelto el favor. Babá desplegó el papel por completo y vio que la muchacha había añadido otras palabras. La vida es un círculo. Por algún extraño motivo, Babá recordó la devoción en los ojos de la niña y suspiró conmovido. Porque en este mundo extraño, donde vemos guerras, hambre, violencia, donde podemos sentirnos solos y a veces incomprendidos, en este mundo loco y egoísta, que vivan los necios que inventaron la generosidad. A veces necesitas de la oscuridad para que brillen las oportunidades. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta nueva historia de cuentos inspiradores, hablando sobre la generosidad. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis sentido identificados? ¿Alguna vez en vuestra vida os ha pasado algo semejante? Decidme la última vez que hayáis sido generosos con una persona. Ya sea pues en plan material o en plan emocional, no sé, algo. Contadme lo que queráis aquí en los comentarios. Pero antes vamos a leer las frases más significativas. En este caso son poquitas porque el relato ha sido cortito. Pero bueno, escuchar. Si no por altruismo, uno debe actuar bondadosamente por egoísmo, por la alegría que le provoca. Un simple acto de bondad puede iluminar 2 vidas, la del que da y la del que recibe. Los adultos no son más que niños con pasado igual de indefensos. El hombre que vio una injusticia y luchó contra ella. Y por último, las 2 frases últimas.
A veces necesitas de la oscuridad para que brillen las oportunidades. Y para acabar, que vivan los necios que inventaron la generosidad. Bien, queridos amigos, hasta aquí, como decía, esta última entrega ya. Espero que haya sido del agrado de todos, que la hayáis disfrutado. Espero que la semana esté siendo productiva y desde aquí os mando un abrazo de luz gigante, un beso súper cariñoso y súper fuerte y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias, chao.